SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy hacemos balance de los fondos europeos. Una de las grandes claves de la recuperación económica, ¿llega o no? Esta música es de la Comisión Europea, no es de Local de Noche. Y es la que servía para analizar y anunciar los fondos Next Generation, los que iban a impulsar la recuperación económica y de los que España era el primer gran receptor. Make It Real se llamaba. For the Next Generation EU instrument. From our Next Generation EU Recovery Plan. And the Next Generation EU Recovery Fund. Y este fue el anuncio de uno y otro líder político de la Unión Europea. Next Generation EU is a chance for Europe to make a lasting change. Desde entonces ha habido quienes han anunciado el apocalipsis, la corrupción y quienes han anunciado el paraíso. Hoy, saben, aquí no trabajamos ni para el apocalipsis ni para la propaganda. Hoy vamos a hacer análisis de cuánto dinero ha llegado de verdad y cuánto se ha gastado de verdad. Porque ahora mismo tenemos un problema y es que probablemente ha llegado más dinero del que tenemos capacidad de gastar, o al menos de la capacidad que hemos demostrado. La conclusión de la Comisión Europea hoy es doble. Hoy ha venido a España, ha hecho evaluación y la primera conclusión es: sigue faltando transparencia. Falta porque el diseño original ya se planteó así. De hecho, es Moncloa quien certifica y analiza cómo gasta y reparte Moncloa. Así que la Comisión Europea hoy dice: falta transparencia en todo esto. Y además, falta ejecución. Todo el dinero que llega no es dinero que llega a la economía. Así que hoy la Comisión Europea decía: One of the priorities of this committee is to ensure transparency. The Spanish government informed that almost all the information is published. Que hay que garantizar la transparencia, dice el gobierno español, ha informado de que casi toda la información está publicada, pero se está descubriendo que faltan datos y se pide que se reformen los mecanismos para hacer más accesible la información. Así que, primera conclusión, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Falta transparencia en un dictamen que ¿qué dice exactamente? ¿Cuáles son los puntos que dibuja la Comisión? Pues la misión se marcha de España con una lista de recomendaciones para mejorar la llegada de los fondos, pero sin enmiendas sangrantes a cómo el Gobierno está gestionando los hasta ahora 31.000 millones de euros que ha recibido de la Comisión Europea. Los de 10 eurodiputados dicen que no han visto irregularidades ni fraudes y aclaran que no hay riesgo de que se corte el grifo de estos fondos, pero sí enumeran una serie de recomendaciones para mejorar cómo se están gestionando. La principal, como decías, es la de que haya más transparencia. Hay datos, muchos datos, pero no son accesibles fácilmente y eso impide, dicen, rastrear el flujo del dinero hasta el beneficiario final. Piden también más recursos para agilizar la llegada del dinero, que se eliminen algunas barreras que dificultan que los fondos lleguen a autónomos y a pymes y que se apueste más por la cogobernanza. Y aunque no tiene que ver con los fondos europeos que están llegando, sí que han trasladado en las reuniones con el Gobierno su preocupación por la posibilidad de que la reforma del delito de malversación pueda debilitar la lucha contra la corrupción, que es algo que este comité quiere asegurarse de que no ocurra. Esta es la primera conclusión, formal. Falta transparencia. Hay una segunda preocupación de fondo, y es que falte capacidad de absorción. En el campo esto se sabe bien. Cuando diluvia, a veces la tierra no es capaz de permear lo suficiente, no es capaz de absorber tanta agua. Está lloviendo tanto dinero europeo que el segundo problema puede ser de capacidad de ejecución, de capacidad de gasto o de exceso de burocracia, lo que aquí hemos llamado muerte por asteriscos. En total, 31.000 millones han llegado ya, pero es que en total se han movilizado, entre convocatorias, licitaciones y transferencias de fondos, 48.720. Si se toma esa cantidad,
gasto real es el 69%. Es decir, todavía falta mucho dinero por gastar y hoy la Comisión Europea decía hay que suprimir barreras burocráticas. There is a need to remove impediments, to give more support to self-employed and SMEs, especialmente para que esto llegue a autónomos y pymes. And to guarantee a fair, fast and comprehensive access to the Recovery and Resilience Facility. Y aquí no todas las responsabilidades son iguales y no todos tienen iguales responsabilidades. La Administración General del Estado está gastando más de lo que están gastando las autonomías y está publicando más de lo que están publicando las autonomías. Del total, la Administración General del Estado ha gestionado aproximadamente 29.000 millones. Y en 2021 hubo una adjudicación prácticamente íntegra. En 2022, algo más lenta. Por ejemplo, el PERTE del coche eléctrico, aquella sociedad entre público y privado, para desarrollarlo. ¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Se ha quedado muy desierto. 3.000 millones había presupuestados, se han adjudicado 800, así que ha faltado adjudicación en la Administración Central. Pero el problema fundamental es un problema de comunidades autónomas. Las autonomías han movido 19.000 millones más o menos. Ni han publicado datos de gasto, ni han publicado datos de ejecución en muchos casos, ni han gastado lo que podían o debían gastar. De hecho, esa es una de las quejas de los grandes ministerios, especialmente el de transición ecológica, en el que se plantean líneas que las autonomías no gastan. Y aquí hay partes de verdad y partes de campaña electoral, porque en los ministerios se sientan todavía quienes también son candidatos. Unos fondos que, quiero recordar, boicoteó no solo el Partido Popular, también el señor Almeida, yéndose a Bruselas cuando yo estaba yendo. Así que ahora mismo hay responsabilidad de todos, pero no de todos por igual. A 31 de diciembre, cerrado el año, unos 4.200 millones de convocatorias y licitaciones quedan sin asignar. Y eso que España es el primer y gran receptor de fondos, decía von der Leyen. Today we reach an important phase in the implementation of our recovery plan, Next Generation EU. In our view, the first member state, and that is Spain, is ready to receive a payment from Next Generation EU. España estaba preparada para recibir los fondos. Otra cuestión es si está capacitada para gastarlos todos. Paloma Baena, directora de la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca, directora de European Affairs allí, publica balance de ejecución de esos fondos y perspectiva para 2023. Paloma Baena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Está lloviendo más de lo que podemos absorber. Está llegando más dinero del que podemos gastar. Es cierto que es una cantidad muy importante de fondos, Javier, en un plazo de tiempo muy corto. Por hacernos una idea y compararlo con los fondos estructurales, para el periodo hasta el 2027 a España le corresponden 35.000 millones y en el marco de Next Generation, en la parte inicial, sin contar la adenda que podría multiplicar esta cantidad, va a recibir o podría recibir 70.000 millones en un periodo más corto de tiempo. O sea que sin duda hay un reto de ejecución muy importante. También es cierto que poner en marcha un programa de estas características, de este volumen, con objetivos que son diferentes a los que estaba acostumbrado España a ejecutar y con un mecanismo de supervisión también diferente, lleva tiempo y la mayor parte del primer año y medio ha estado destinado a fortalecer y a sentar las bases de esa ejecución. Y acabamos en 2022 habiendo comprometido, como decías al inicio, 48.000 millones de euros, que son el 70% de los fondos. Pero esos 48.000 millones de euros no significa que estén ya adjudicados a proyectos. Sin embargo, es un avance importante y lo que tiene que pasar a partir de 2023 ya, sin duda, es acelerar el ritmo de resolución de convocatorias y licitaciones. Claro, el problema aquí que hoy dice la Comisión Europea es esto primero está en ese nivel de burocracia quizá excesiva y segundo, esto no termina de llegar a pymes, a autónomos. Estos van a terminar siendo fondos que llegan sí, pero por arriba solamente. Depende del proyecto o depende de la convocatoria, Javier. Por ejemplo, el kit digital que está destinado a las pymes
y a las micropymes se ha reconocido como un ejemplo de agilidad y de facilidad. Ahora, una pyme que quiere integrarse en una agrupación con grandes empresas para participar en el PERTEBEC, claro, ha tenido dificultades, no solo por la complejidad de la convocatoria y los tiempos, sino también a la hora, como decía, de presentar avales suficientes y de cumplir con una serie de requisitos que establece nuestra Administración. Yo creo, insisto, que las nuevas convocatorias pueden facilitar esto. Por ejemplo, podría darse, y de hecho aparecía hoy en prensa, que el PERTEBEC podría tener una vía específica para que pymes pudieran presentarse por ellas mismas y formar parte de una agrupación. El de vehículo eléctrico. Exacto. Le pido que asignemos responsabilidades. Vamos a echar un vistazo aquí, a quién cumple y quién no, porque hay en la Administración Central, ya lo hemos dicho, distintos ritmos. Han funcionado relativamente bien. De hecho, van por delante de calendario el Ministerio de Economía y el Ministerio de Consumo, Turismo. Van entre un 5 y un 15% por delante los ministerios que han abanderado esto. La ejecución se aceleró significativamente durante 2022 hasta alcanzar una media de convocatorias mensual de 2.000 millones de euros. Van, sin embargo, ligeramente por detrás o significativamente por detrás dos ministerios. Significativamente por detrás va el Ministerio de Educación, pero va también por detrás el Ministerio para la Transición Ecológica. Va retrasado porque buena parte de los fondos del hidrógeno verde todavía no se han gastado, pero sobre todo va retrasado porque hay muy lento el gasto, muy lento el movimiento en comunidades autónomas. Este plan que hoy hemos presentado activa y moviliza inversiones con efecto multiplicador sobre la economía y el empleo. Inversiones que generan... La ministra Teresa Rivera ha señalado varias veces los problemas de gasto en ese capítulo, el capítulo autonómico. Paloma Baena, falta aquí capacidad de gasto de las autonomías o, permítame que se lo pregunte así de crudo en castellano, o hay autonomías que no lo quieren gastar por malicia política, por no conceder de cara a unas elecciones al gobierno central. Respecto a tu primera pregunta, porque la segunda, Javier, es entrar en una hipótesis que yo no puedo entrar a valorar, ¿no? Y además sería duro pensar así porque al final estas inversiones repercuten en el interés público, o sea que vamos a pensar que ese no es el caso. Venga. En el primer caso, en el tema de capacidad, es claro, como decíamos al principio, que la dotación de fondos no se ha visto acompañada por un fortalecimiento de la capacidad y de hecho en el anexo del plan, en la adenda, se contempla una ayuda específica y en concreto dirigida a las comunidades autónomas y a las entidades locales de 120 millones de euros. El MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene una cantidad muy importante de fondos para ejecutar y muchos de ellos los hacen el propio Ministerio, no los descentraliza. Otros sí se descentralizan. Yo creo que hay ahí un tema de reforzar la capacidad, como decía, y luego respecto a las comunidades autónomas, la realidad es que tampoco tenemos información actualizada de si están ejecutando o no, o cuánto. Y eso es una de las recomendaciones que hace la delegación de la Comisión del Parlamento y que nosotros hemos hecho en nuestros informes de forma recurrente. Necesitamos tener esa información para poder valorar, sin especular, si efectivamente se está avanzando o no y en qué comunidades autónomas hace falta más capacidad para poder ayudar a que se utilicen todos los fondos, que es lo que queremos que pase. Le pido que no se retire una más, y es el capítulo Apocalipsis. De momento, lo que tenemos es esto. Este es el nivel de gasto, este es el nivel de burocracia, este es el nivel de permeabilidad y el nivel de tiempos se mueve también lento. De hecho, cuando hay una concesión directa esto es relativamente rápido, en 33 días está. Cuando esto es un proceso de competencia son 202 días los que se tarda en asignar. Muy por encima de los 180 días que se puso como límite, de los 6 meses. 202 días. Así que, insisto, la muerte por asterisco es posible. Y ahora mismo la estamos viendo. La burocracia de esto parece ser excesiva. Y dicho todo esto, capítulo de rumores, mentiras y de incluso fake news. Se ha dicho 1, 2 y 1000 veces que España estaba en riesgo de perder el dinero. Es más, se ha llegado a publicar que España perdía ese dinero. Ha tenido que desmentirlo la propia Comisión Europea, ha tenido que desmentirlo el propio gobierno. Circula un bulo. Es que no es cierto que la Comisión Europea hubiera paralizado el envío de ningún fondo. Es que la propia Comisión Europea ha tenido que salir al paso para decir que eso es mentira.
Eso abrió informativos, eso provocó los comentarios de algunos responsables políticos. Hoy la Comisión Europea decía, de momento no hay ninguna perspectiva de que se vaya a cortar el grifo a España. Eine Sperrung von Geldern oder etwas Ähnliches steht derzeit nicht in Sicht und ist auch weder angedroht. Aunque sí se piden a España cuestiones pendientes que España todavía no ha entregado, fundamentalmente reforma de pensiones que el gobierno dice, hoy decía Escrivá. Sí, yo creo que de acuerdo. Yo creo que realmente yo creo que va a haber, sinceramente, una visión general de que esta es una oportunidad de dejar un sistema muy sólido, con pensiones suficientes y muy bien financiado. Que se hará y que se entregará. Jordi Fábrega, ¿en qué punto estamos con esto? Hoy la Comisión habla de los incumplimientos y de la posibilidad de retirar fondos. ¿Qué es lo que se dice, insisto, sin fake news, oficialmente, por parte de la Comisión? Oficialmente el plazo para cumplir con la segunda parte de la reforma de las pensiones de la que hablaba el ministro acabó el 31 de diciembre, así que estamos, digamos, en tiempo de descuento, de prórroga, y de momento seguimos sin desempatar, porque este paquete de reforma debe incluir varias medidas, desde el destope de las bases de cotización hasta el gran escollo, que es la ampliación de los años del periodo de cálculo. Esto está sin aprobar. Hace semanas que no hay reuniones entre el gobierno y los agentes sociales, no hay ni acuerdo entre los dos partidos de gobierno. Lo que sí está haciendo el ministro Escrivá es reunirse durante estos últimos días con dirigentes de la Comisión Europea para intentar avanzar en el cumplimiento de este hito. Este es el único hito pendiente y podría condicionar el siguiente pago de fondos europeos, no el que se autorizó la semana pasada, sino, digamos, el que se tiene que autorizar durante la segunda mitad de este año, porque desde ayer Bruselas ha concretado ya qué pasará si un país incumple una reforma o un hito. Primero se le dará 6 meses de plazo adicional para que solvente ese incumplimiento, y una vez pasado ese semestre sin arreglar el incumplimiento, se descontará una parte del dinero que le corresponde. Se hará un descuento en función del número de hitos que se tienen que acometer, valorando y ponderando la importancia del incumplimiento, y a partir de ahí el Estado, el país, recibirá menos dinero del que tenía inicialmente asignado. Paloma Baena, de momento lo que tenemos claro es que España puede perder, si los pierde, una parte, no los fondos, como se ha publicado, como se ha dicho, como se ha insinuado. Y dicho esto, ¿es factible? ¿España puede perder una parte de esos fondos? A partir de la, a ver, lo primero que quería clarificar es lo que es efectivamente ese escenario de perder todos los fondos no se puede dar, porque hay un calendario de 8 pagos y lo que tenemos que ir valorando es si cada uno de esos pagos los vamos cumpliendo. Respecto al cuarto pago, el cuarto desembolso, ahí hay un hito importante que es el de las pensiones, que está efectivamente en riesgo de no cumplirse. Hasta ahora sabíamos que la Comisión podía hacer desembolsos parciales, es decir, dar por buenos el resto de los hitos y objetivos que vayan asociados a ese desembolso y descontar de alguna forma lo que corresponda a lo que no se ha cumplido. El Tribunal de Cuentas le pidió a la Comisión a final del 2022 que explicara cómo se haría ese cálculo, y la explicación que daban antes, tan buena, efectivamente por fin nos da un número y nos hace ver que sí, podríamos estar en ese escenario, en el que si España no completa esa reforma, o bien la Comisión no da por buena el cálculo de sostenibilidad y del impacto fiscal de las pensiones a largo plazo, la Comisión podría dar esa reforma por no cumplida. Le podría dar una extensión de tiempo a España, como han dicho, de 6 meses, y en el caso de que siga sin cumplirse o de no validarse por la Comisión Europea, efectivamente por fin nos ha dicho cuánto descontaría, cuánto podría descontar del pago final. Pues Paloma Baena, directora de European Affairs de la unidad Next Generation en Llorente y Cuenca, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, Javier. Ahora mismo el baile ha empezado ya. Esta es la situación, esta la música. Y veremos cómo termina la letra. Fondos europeos, hoy balance y cifras. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.